La historia son los hechos que ocurren desde la aparición de la escritura hasta la actualidad, y abarca el nacimiento y el desarrollo de los estados. Tras pasar la revolución que supuso la agricultura y la escritura, las poblaciones van creciendo hasta considerarse estados, como por ejemplo en el cuarto milenio antes de Cristo de Mesopotamia y Egipto. La formación de los estados no supuso la eliminación de los poblados primitivos, como los bosquimanos, por ejemplo, algunos de los cuales ni siquiera han incorporado la agricultura en su estilo de vida y siguen recolectando. En el tercer milenio antes de Cristo surge la cultura del Valle del Indo y la civilización Caral de Perú, y la época de los 3 Augustos y 5 emperadores en las orillas del río Amarillo. En China, sobre el 2500 a.C., inicia la dinastía Xia, que es la primera dinastía de la que se tiene registro. En el segundo milenio antes de Cristo emergen civilizaciones en Creta, Grecia Oriental y Turquía. A partir del primer milenio antes de Cristo se abre una red de rutas comerciales como la Ruta de la Seda en China. Los babilonios y los chinos conquistaron territorios muy desarrollados y los incorporaron en sus dominios. Los europeos consiguieron territorios en Indonesia y las Molucas por la falta de protección militar. En el siglo XV, ya después de Cristo, navegantes como Zheng o Enrique el Navegante consiguieron ampliar la ruta comercial conectando Europa, África y Asia. En 1492, Cristóbal Colón llegó al continente americano y más tarde Vasco de Gama conectó Europa con la India. Además, Juan Sebastián Elcano dio la primera vuelta al mundo. Al final del siglo XVI se conformó una ruta comercial a través del Pacífico y españoles y portugueses abrieron rutas para el comercio de esclavos. Hubieron muchos avances en ciencia, Vesalio en medicina, Copérnico y Galileo en astronomía, sentando así las bases para grandes descubrimientos como la gravitación universal de Newton, el principio de que toda vida viene de otra de Spallanzani, el descubrimiento de microorganismos de Leeuwenhoek, la vacunación de Jenner y un montón más. A inicios del siglo XVII los europeos llegaron a Australia, y se recibieron reportes de la existencia del hasta ahora mítico continente de la Antártida. Por esta época surgieron las revoluciones liberales. En el siglo XVIII se inventó la máquina de vapor y llevaron armas de fuego a las colonias, lo que les dio la supremacía sobre los ejércitos. En Europa el desarrollo científico y tecnológico llegó a tal punto en que inició la revolución industrial. Y en este mismo siglo empieza todo a torcerse. La contaminación que derivó en el calentamiento global y la extinción y por ende disminución de la biodiversidad. Entre los siglos XIX y XX surgen las leyes laborales, la clase media y la sociedad de consumo a gran escala, iniciando etapas de censura y represión en los sindicatos. En 1878 se firmó el Tratado de Berlín, en el que el Reino Unido, el Imperio Austrohúngaro, Francia, el Imperio Alemán, el Reino de Italia, Rusia y el Imperio Otomano se repartieron los territorios que quedaban desocupados menos la Antártida, que hoy en día sigue sin tener un dueño. En 1914, un incidente menor, un asesinato de un archiduque austriaco, desató la Primera Guerra Mundial. En 1918 esta acabó, pero no se quedaron contentos, y más adelante se produjo la Gran Depresión, la Guerra Civil Española y la Revolución Rusa, que inició poco antes de acabar la Primera Guerra Mundial. En 1939 inició la Segunda Guerra Mundial enfrentando las potencias aliadas compuestas por Gran Bretaña, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia Libre, Polonia y China entre otros, contra el Eje, que incluía la Alemania nazi, Italia y Japón. Al acabar la guerra emergió un orden un poco tenso entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos querían el dominio mundial, pero había miedo por el desconocimiento del arsenal nuclear del enemigo, que es lo que se conoce como Guerra Fría. Muchos países de Europa del Este se unieron a la Unión Soviética y formaron el Pacto de Varsovia. La tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos aumentó hasta llegar a la crisis de los misiles en 1962. Por lo que entablaron relaciones más cordiales, la detente. En los 80, Estados Unidos inició una carrera armamentística y en respuesta, la Unión Soviética inició un proceso de reforma llamado Perestroika, que se les fue de las manos y llevó al desmantelamiento de la Unión Soviética y el bloque comunista. En un intento de evitar otra guerra estableciendo un orden mundial, se creó la ONU en 1945. Y formuló la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos no pudieron hacer nada con el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, estaban a favor de la descolonización y denominaron tercer mundo a los países más pobres y atrasados.
Durante el siglo XX se desarrolló la cohetería, iniciando la carrera espacial, como no, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, quien ganó en 1969 con el alunizaje del Apolo 11. A partir de ahí se empiezan a lanzar satélites para descubrir nuestro alrededor espacial. Inicia la misión Voyager para conocer el exterior del sistema solar. La sonda Pioneer 10 llega a la heliopausa, el confín más lejano del sistema solar, y el telescopio espacial Hubble, el primer telescopio ubicado más allá de la atmósfera. Durante la primera mitad del siglo XX se masificó el uso de la radio y en la segunda mitad la televisión. Los progresos en electrónica derivan en el desarrollo de la computadora, siendo la primera el ENIAC en 1943. En el siglo XXI se masificó el uso de Internet, dando inicio a la era de la información, donde se están desarrollando eventos y herramientas muy curiosas como las redes sociales, la IA, Elon Musk, la descifración del genoma humano, el COVID, la búsqueda de exoplanetas, la demostración de la existencia de la partícula de Dios y la nanotecnología. Y a partir de aquí, vete tú a saber qué va a pasar. Fin del segundo desglose de la gran historia del todo. ¡Hasta luego!